Bienvenidos a este video. Realizaremos en esta ocasión un vuelo en la aeronave Bonanza G36, fabricada por Beechcraft. Y el vuelo será entre el aeropuerto de León, Guanajuato, al de Morelia, Michoacán. Bien, vamos a poner en marcha según el checklist de esta aeronave. Frenos. Se pone el selector de combustible. En esta ocasión, si observan, es un selector manual en donde vamos a tener que estar cambiando de tanque a medida que se desarrolle el vuelo. Vamos ahora a poner la batería. Vamos a enriquecer la mezcla, las RPM, la potencia, 3 segundos, el bomba auxiliar. En realidad es hasta que sube esta, cuanto sube al máximo ya es suficiente. Bien, desaceleramos y lo dejaremos como 1/4 de pulgada. Ahí está. Bueno, pues vamos a darle a marcha. Bien, aquí sugiere entre 1000 y 1200 revoluciones por minuto. Tenemos ahí a 1100, creo que es la mitad. Está bien. Aceites en tanto temperatura como presión está bien. Los cilindros pues todavía no llegan, vamos a esperar a que se caliente un poco. Continuamos con el aviónico. Luces, el tubo pitot. Hago eso del tubo porque si no nos va a estar marcando aquí una señal, si es de que bien. Pues vamos ahora a introducir los valores del borde Morelia, que es en los dos radios, el 11460. Está en el 1, vamos al 2. Los tenemos aquí en PDF, tenemos que el DME y que me ponga la distancia de ambos radios. Recordemos que la pista de Morelia tiene son las 523, 50230. La orientación real de la cabecera 5 es 47 grados, entonces vamos a dejarlo en 47. Y la otra cabecera, que sería la 230, tiene orientación real de 227. Incluyo de una vez los dos bord por si en un momento terminado me cambia torre para entrar por una o por otra. Ya no tengo que hacer esto en vuelo, ya simplemente cambio aquí, lo CDI, pongo 1 o pongo 2 dependiendo, ¿no? Bien, pues el rumbo que me dice es al 154, son 73 millas. Entonces vamos al 150 más o menos. Si queremos de una vez podemos decirle que cuando usemos el piloto nos guiemos por el rumbo, ya me apareció aquí, y pues vamos a volar a una altitud de unos 9000 pies. Vamos a ponerle
que me incremente unos 600 pies por minuto. Ya está listo ahí. Y procedemos a comunicarnos con torre. Dejemos que vamos al sur. Primero con tierra, Charlie Echo Bravo with India request taxi for takeoff south departure. Beechcraft X-ray Charlie. Charlie Echo Bravo route off to runway 31 YS Air Circa using taxiway cross runway 31. Contact Com Latori N118.35 Quando Est Listo. Taxi to and hold short runway 31 via taxiway cross runway 31 Beechcraft Charlie Echo Bravo. Bien, a pista 31, quitamos frenos. Vamos a ver que no vayamos a perjudicar a alguien. Bien, en este caso tenemos los como ayuda, los indicadores que debemos seguir. Recuerden que estos los podemos activar o desactivar. Aquí, guías para rodaje y aterrizaje. Bueno, y una vez que andamos aquí, nos dice que la velocidad de despegue es de 73 a 84 millas. Nudos. Perdón. 73 a 84. Esperamos antes de pista y pedimos la solicitud para despegue. Leon Tower Beechcraft X-ray Charlie, Charlie Echo Bravo ready at runway 31 south departure. Beechcraft X-ray Charlie. Charlie Echo Bravo altimeter 29.9 and 265 at 7. Departure to the south approved. Cleared for takeoff runway 31. Bien, tenemos autorización, solamente de confirmarla. Cleared for takeoff runway 31 Beechcraft Charlie Echo Bravo. Si se fijan, nos da el altímetro 29.92, yo tengo aquí 29.98, pues lo único que tendría que hacerlo es ajustar con la B mayúscula, ya me lo ajustó. El viento es del 265 con 7 nudos. Vamos a posicionarnos. En realidad aquí en la vida real, aquí es permanecer antes de pista y posteriormente, ya que está libre, Torre me da instrucción para posicionarme. Mantengo posición, pero aquí ya me da de una vez la salida en el simulador. Generalmente es posición y mantener, que significa que me ponga listo en pista, y posteriormente ya me da la indicación para despegar, pero aquí me lo da desde antes. Bueno, vamos a dejarlo de esa forma. Bueno, desde ahorita le hago la aclaración que de todos los aviones que he volado aquí en el simulador, este es el que se me ha complicado un poquito más, es un poquito más difícil. Para si ustedes lo desean tomarlo, no se desesperen, cuesta un poquillo de práctica el poderlo controlar bien. Vamos a darle un compensador pues ahí está, rangos verdes de 14. Dejamos el primer punto de flaps, que son 12%.
Quitamos luces de taxeo, ponemos la de despegue y entonces quedamos que era de 73 a 84 nudos. Bien, pues empezamos a acelerar. Bien, despegamos, subo tren de aterrizaje. Apagamos luces. Beechcraft Charlie Echo Bravo, continue for self-departure. Leon Tower Beechcraft X-Ray Charlie, Charlie Echo Bravo, continue for south departure. Subo los flaps y pues en este momento le ponemos el piloto automático. Ahí está ya al teclear aquí me dice que está el piloto automático y que va a seguir el rumbo que le di y a la altitud que le sugerí. Nos va a ir subiendo 600 pies, ¿verdad? Bueno, a mí en lo personal me gusta que estos indicadores los pueda tener de este lado. En esta aeronave sí es posible hacerlo. Lo único es que para hacer eso es así. Ya me aparecieron acá, pero esta pantalla sigue idéntica a esta, pero para que me vuelva a cambiar le doy otro y ya me aparece la pantalla normal. No es necesario, si a ustedes no les gusta o no les agrada o no se acomodan, pueden dejarlo así. Ahora, ¿cómo regresar en caso de que no les guste? Pues tendríamos que apagar el avionics, el switch de avionics, y volver a reiniciar todo. Y ya al reiniciar ya no me aparece esto aquí. Pues vamos saliendo de León, del aeropuerto de León. Está acá. Y pues todo esto es el Bajío mexicano. Me dice que cambie de frecuencia. Leon Tower Beechcraft X-Ray Charlie, Charlie Echo Bravo, frequency change. Ya que estoy abandonando su espacio y aéreo, que es el que controla la torre. En todo caso nos iremos con la aproximación León y solicitamos el seguimiento. Leon approach Beechcraft X-Ray Charlie, Charlie Echo Bravo is type Beechcraft, be 36.5 miles south of Leon, 8,200 feet. Request flight following. Beechcraft X-Ray Charlie, Charlie Echo Bravo, Leon approach. Squawk Tree 142. Confirmamos el código. Bueno, aquí si queremos hacerlo manualmente, podemos nosotros aquí darle el código. Nosotros lo tecleamos y no lo podemos hacer manualmente, pero si deseamos aquí nomás le decimos que el 3142 y solito me lo
Roger, Beechcraft, Charlie Echo Bravo. Aquí está el código, ya tenemos, ya nos tienen en su radar. Es la forma manual de introducir el código. Aquí ya tenemos señal del borde de Morelia. Estamos a 65 millas. Y ya llegamos a la altitud que le habíamos definido. Y continuamos nuestro vuelo. Toda esta región del Bajío es una región con tierras muy buenas para agricultura. Generalmente, pues la mayoría son de riego. Tiene una es la cuenca hidrológica que viene del río Lerma Santiago, que es el principal río de irrigación en esta zona, además de que tiene varios pozos también. Pues son tierras de muy buena calidad. Casi todo lo que se siembre se da. Bien, si nos fijamos en nuestro indicador de combustible, el tanque derecho es el right, ya consumió más que el izquierdo, entonces vamos a hacer el cambio de tanque del selector. Ahí está el izquierdo, ya va a empezar a consumir de mi ala izquierda. Pues se hace esto para compensar el peso del avión, y no, aunque tenemos los compensadores también para poderlo hacer manualmente, pero pues por comodidad algunos deseamos ir cambiándole así cada media hora de vuelo o cada 15 minutos, dependiendo cada quien su forma de acomodarse. Aquí tenemos a la ciudad de Irapuato, Guanajuato, capital de las fresas. Bueno, se supone que es el tipo de cultivo que más se da en esta zona. Por eso es la fresa aquí el principal producto que se envía pues a varios lugares de la República. Beechcraft, Charlie Echo Bravo, contact Mexico Center on 126.0. Good day. Ok, me comenta que confirme transferencia a México Centro. Going to 126.0 Beechcraft, Charlie Echo Bravo. Pasamos a México Centro y lo contactamos. Mexico Center, Beechcraft X-Ray Charlie, Charlie Echo Bravo, 9,000 feet. Beechcraft X-Ray Charlie, Charlie Echo Bravo, Mexico Center, altimeter 29.902, continue as planned. Y dejamos la ciudad de Irapuato. Continuamos con nuestro rumbo hacia el Eco,
hacia el este, es decir, a nuestra izquierda. Tenemos la ciudad de Salamanca, también del mismo estado de Guanajuato, donde se encuentra la refinería de Pemex. Nos vamos allá acercándonos. Aquí tenemos una zona catalogada como las 7 luminarias. Es una área natural protegida. Aquí se encuentran cráteres volcánicos. Generalmente se encuentran en el municipio de Valle de Santiago, y aquí está la ciudad de Valle de Santiago. Aquí tenemos la primera. Vamos a quitar el piloto automático y bajar un poco la velocidad para apreciarlas un poquito. Bien, aquí tenemos una de las más grandes. Observa el cráter. Enseguida está otra. Aquí. Y pues acá tenemos más. Esta es otra, aquí más. Tenemos Valle de Santiago, que inclusive ahí en la misma ciudad se encuentra otra. Pues son atractivos naturales de esta región. Son los cráteres volcánicos que ahora son consideradas áreas naturales protegidas, pues porque algunas son utilizadas como bancos de arena, bancos de materiales que se utilizan para la construcción. Aquí está la ciudad de Valle de Santiago, y aquí tenemos, le llaman Ollas también.
pues está dentro de la ciudad. Inclusive esta tiene hasta agua en su parte interior. Pues es un atractivo turístico también. Inclusive en esta se observan asentamientos dentro del mismo cráter. Y esto pues o no se formó o ya se desvaneció esta parte del cráter, por lo que pasa es que esos hace miles de años de que se formaron. Pues todos esos son bancos de arena, banco de materiales que utilizan, pues, como dije, para la construcción o para otras cosas. Y pues decidió el gobierno considerarla como una área natural protegida, que esperemos que sí lo protejan. Bien, aquí tenemos a la laguna de Yuriria, también en Guanajuato todavía, en el estado de Guanajuato. Y acá al final tenemos la ciudad de Yuriria. Si observamos aquí mismo también tienen otro cráter dentro de la ciudad también. Y si observamos, pues tenemos este cerro, o este de acá, todos estos, que son volcanes que pues no llegaron a formarse como el cráter, ¿verdad? Esta es la ciudad de Yuriria. Y tenemos a la vista su cráter, que está pues a un costado de la ciudad.
Aquí tenemos los que fueron en una ocasión o trataba de ser un volcán. Todo este de aquí. Y otro más pequeño pues tenemos acá. Acá tenemos a la Beechcraft Charlie Echo Bravo, contact approach on 118.5. Good day. Going to 118.5 Beechcraft Charlie Echo Bravo. Approach Beechcraft X-Ray Charlie, Charlie Echo Bravo 9,300 feet. Beechcraft X-Ray Charlie, Charlie Echo Bravo approach altimeter 29.902 continue as planned. Bien, estamos con aproximación Morelia. Aquí tenemos a la ciudad de Uriangato y Moroleón, que están pegadas. Ya están juntas, ya. Prácticamente no se reconoce dónde empieza una o la otra, más que las personas que ahí viven saben dónde es uno y dónde es el otro. Y enseguida tenemos a la laguna de Cuitzeo, que viene siendo esta. Ya estamos próximos al aeropuerto, entonces vamos a pasar al aeropuerto, la frecuencia, y vamos a solicitar aterrizaje con parada total. Tower Beechcraft X-Ray Charlie, Charlie Echo Bravo 19 miles north 9,600 feet to land. Beechcraft X-Ray Charlie, Charlie Echo Bravo Tower. Altimeter 29.902 wind 26567. Make left base, runway 23. Fly left base runway 23 Beechcraft Charlie Echo Bravo. Bien, tenemos autorización para aterrizar en pista 23. Pues aquí van las carreteras que cruzan la laguna con dirección a la ciudad de Morelia. Cruzas por esta parte la laguna de Cuitzeo y se dirigen hacia Morelia. La laguna de Cuitzeo, considerada como la laguna más grande del estado de Michoacán, que colinda con Guanajuato.
pues ya estamos próximos. Esta es la autopista que viene de México hacia Guadalajara, de la Ciudad de México. Primero pues está la desviación a Morelia y posteriormente a Guadalajara. Bueno, para Morelia hay un entronque, ¿no?, de esa carretera. Aquí está el aeropuerto. Bien, vamos a bajar un punto de flaps. Y igual el tren de aterrizaje hacia abajo. Beechcraft Charlie Echo Bravo wind 26 flight at 7. Cleared to land runway 23. Cleared to land runway 23 Beechcraft Charlie Echo Bravo. Bueno, pues el manual nos dice que 88 a 79 nudos. Para el aterrizaje. Vamos a darle el otro punto de flaps.
Charlie Echo Bravo, turn next taxiway. Beechcraft Charlie Echo Bravo, turn next taxiway. Ahí voy, ahí voy. No te desesperes, torrero, no te desesperes, ahí voy. Beechcraft Charlie Echo Bravo, contact ground on 118.5. 118.5 Beechcraft Charlie Echo Bravo. Ground Beechcraft X-Ray Charlie, Charlie Echo Bravo taxi to parking. Beechcraft X-Ray Charlie, Charlie Echo Bravo taxi to general aviation parking using taxiway. Taxiing to general aviation parking via taxiway Beechcraft Charlie Echo Bravo. Bien, pues aviación general. Como les comentaba, no se desesperen si agarran ese avioncito y no le hallan bien, es de los más difíciles que hay para controlar, pero con un poco de práctica pues se puede lograr. Y pues aquí el personal en tierra nos dice que esta va a ser nuestra ubicación. Y hasta aquí. Pues muchas gracias. Hemos llegado al aeropuerto de Morelia. Y pues como siempre agradecerles el que hayan seguido este video. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo.